¿Cómo están mis estimados estudiantes? Vamos a trabajar en esta vez el tema de cocientes notables. Sí, mire, no olvidar que los cocientes notables están involucrados con la parte de la división, ¿no? Y recordando el algoritmo de la división, sabemos que tenemos que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Pero si se trata de una división exacta, solo nos quedaría que el dividendo es igual al producto del divisor por el cociente, ¿no? De acá nosotros podríamos llevarlo miren, a una división de la siguiente forma, dividendo entre divisor y tenemos como resultado el cociente, ¿no? Como está ahí escrito. Miren, y ahora recordemos, ¿no? ¿Qué pasa si el dividendo es una expresión muy conocida, como es a b, y el divisor es a menos b? A al cuadrado menos b cuadrado sobre a menos b. Tenemos el dividendo y el divisor, entonces, si nosotros recordamos un producto notable, este cociente que nosotros vamos a calcular, lo podemos dar en forma directa, solamente recordando el producto notable, que es la diferencia cuadrada, ¿no? Que es el producto entre a menos b por a más b. Entonces acá tendría que ser a más b. Y lo mismo es si nosotros intercambiamos, ¿no? Al cuadrado menos b cuadrado entre a más b, sabemos que va a ser a menos b, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Miren, y lo que está de rojo se llama cociente, y es notable porque no hemos tenido la necesidad de hacer la división por alguno de los métodos que ya hemos visto, que es el método de William Hornes o el método de Paolo Ruffini, ¿no? Entonces, de esto se trata el sistema, de encontrar esos cocientes en forma directa, pero siempre y cuando, pues, el residuo sea cero, ¿no? Entonces tenemos por ahí algunos resultados, miren, de productos notables que nosotros hemos trabajado, ¿no? Lo que acabo de decirles, el producto de la suma por la diferencia o la diferencia por la suma, ¿no? Me lleva a ese cociente notable, ¿no? En el otro es, intercambiamos el orden de los factores no altera el producto, miren, y eso es lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Pero a esto le vamos a unir otros resultados más, miren que tenemos, el producto de un binomio por un trinomio, recordemos eso. Eso me daba la diferencia de cubos, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a llevarlo a una división, dividimos, ¿no? A cubo menos b cubo entre a menos b, y me va a dar el otro factor, que en ese caso sería a cuadrado más ab más b cuadrado, ¿no? Y lo mismo es, si yo recuerdo la suma de cubos, el producto de esos dos factores, lo llevo a una división, ¿no? A al cubo más b cubo entre a más b, y eso me daría por ahí a al cuadrado menos ab más b cuadrado. Miren, acá tendríamos ciertos casos, ¿no? Nosotros en esta oportunidad vamos a ver el caso primero, donde tenemos menos entre menos, ¿no? Puede ser cuando el exponente es par, o puede ser cuando el exponente es impar, ¿no? Entonces, puede cumplirse para par o para impar. Ese es el caso que vamos a ver en esta clase. Ya en las siguientes clases hablaríamos de los otros casos, ¿no? Y acá tenemos, miren, nosotros lo que es el cociente notable en forma general. Tenemos ahí x a la n más menos a la n entre x más menos a, ¿no? Entonces acá el x y el a son las bases. Hay que recordar que hay casos, ¿no? Nosotros vamos a ver el primer caso, menos y menos, y también vamos a ver el otro caso que es más y menos. Pero ¿qué pasa cuando es menos y menos? Entonces hemos visto que el exponente puede ser par o puede ser impar, ¿no? Y tenemos que el n me daría el número de términos. Y la estructura de todo el desarrollo es la siguiente, ¿no? La primera base tiene exponente una unidad menos que el número de términos, sería n menos 1, y ese exponente va a ir decreciendo, ¿no? De uno en uno, n menos 2, n menos 3, hasta que desaparece, ¿no? Y la otra variable, la otra base, va a empezar en el segundo término con exponente 1, va a ir creciendo los exponentes hasta que termina con exponente igual que la primera base, ¿no? Con la que empezó, o sea, elevado a la n menos 1. Y en el otro caso, cuando yo tengo más entre menos, mire, se va a dar el caso de que esta división no es exacta, por eso que acá me queda más un residuo. El residuo en ese caso es 2a a la n, ¿no? Entonces, esto no es notable, ¿no? Porque no es en el caso que nosotros hemos visto que trabajar con una división exacta. Por ahí también hay que manejar, si yo quisiera encontrar uno de los términos, hay que manejar la fórmula del término késimo, ¿no? Y eso me dice que está en función de las bases, x y a, de la posición y del número de términos. Entonces hay que conocer esos elementos, ¿no? El número de términos
las bases y la posición, para poder hablar de uno de los términos, ¿no? Término 4, término 5, cualquiera de los términos que yo tengo que hallar. Muy bien, chicos. Hemos visto también que los signos de todos los términos son positivos. Más adelante, en las siguientes sesiones, vamos a darnos cuenta que en algunos casos los signos van alternados, ¿no? Veamos algunos ejemplos. Miren, por acá tenemos el número de términos. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Si yo divido 1000 entre 100, y yo divido 2000 entre 200, me da la misma cantidad, ¿no? Y eso me indica el número de términos. Dado que acá nosotros tenemos, miren, n entre 1, o sea, cuando el exponente es 1, ¿no? Me da n el número de términos. Entonces acá también vamos a aplicar lo mismo, ¿no? Y me va a dar entonces que el número de términos en ese caso es, ¿cuánto? Perdón. 1000 entre 100 o 2000 entre 200, ¿no? Que si nosotros lo calculamos, me va a dar en ese caso 10, ¿no? Bien, segundo ejercicio dice hallar el quinto término luego de desarrollar x a la 7 menos a la 7 entre x menos a. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar la formulita del término késimo, ¿no? Entonces tenemos como datos ahí el 7 que es el número de términos, la primera base que es x, la segunda base que es a, y en la posición o lugar que es 5, ¿no? Entonces reemplazamos término 5, la primera base elevado al número de términos menos 5, la segunda base elevado a la posición menos 1. Y al final nos queda que el término 5 es x al cuadrado a la cuarta. Bien, aquí hay que tener cuidado. Por ejemplo, si consideramos que el x y el a son variables, entonces el grado, por ejemplo, del término 5 va a ser 4 más 2, 6. Pero si consideramos que solamente la variable es x, el grado va a ser 2, ¿no? Y el a es un número, ¿de acuerdo? En el ejercicio 3, dice hallar m para que sea un cociente notable. Miren, por ahí tenemos nosotros la variable es x y acá en la otra base es un número, ¿no? Es lo que yo le decía en el ejercicio anterior. Bien, entonces por acá me dicen hallar m para que sea un cociente notable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que lo primero que tenemos que encontrar es el número de términos, ¿no? Entonces, por acá encontramos el número de términos dividiendo 3m entre 3 igual a 51 entre 3, y eso me da igual a 17, ¿no? Si acá eliminamos el 3, me queda que el m vale 17. En el otro caso dice hallar el cociente notable que dio origen al desarrollo. Miren, este es un desarrollo, esto es un resultado de un cociente notable. Si nosotros nos damos cuenta, miren, acá lo podemos expresar, todos van 78, 76, 74, 72, va de 2 en 2. Para que los exponentes me queden consecutivos, entonces tendríamos que representar una base x al cuadrado, ¿no? Como la podemos ver acá, miren, x al cuadrado a la 39, x al cuadrado a la 38, x cuadrado a la 30. Y así de esa manera los resultados que los exponentes que quedan fuera del paréntesis van a ser consecutivos, de 39, 38, 37. No se olviden que habíamos dicho que los exponentes van bajando, pero va de uno en uno, ¿no? Entonces ya tenemos por acá, miren, ¿quiénes serían las bases? Una base sería x cuadrado y el otro como está 1 al último, entonces es como si fuera 1 a la 39, entonces la otra base es 1. Entonces la estructura de nuestro cociente va a ser x al cuadrado, ¿no? Como acá es 39, entonces va a ser elevado a la 40, ¿no? Por acá, ¿ve? N menos 1 igual a 39, ¿no? Entonces el n va a ser igual a 40, ¿se dan cuenta? Y la estructura va a ser x al cuadrado a la 40 menos 1 sobre x al cuadrado menos 1, que son las bases, ¿no? Que esto simplificando sería x a la 80 menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. ¿Qué es lo que nos pedía, no? ¿Cuál es el cociente notable? Ese es el cociente notable. Muy bien, chicos. Vamos a ir ahora a resolver algunas situaciones que se van a presentar en un video, pero también es bueno que ustedes revisen si a ver si lo pueden trabajar solos, y luego ustedes pueden ir a comprobar, ¿no? Su desarrollo, todo su procedimiento, sus respuestas con los que están en el video. Traten de pasarlas también a su cuaderno para que lo puedan analizar con tranquilidad. Luego que hacen eso, pueden ir a hacer otras preguntas retadoras, 4 ahí, que les he puesto, para que ustedes lo intenten hacer solos. No se olviden que deben revisar todas estas diapositivas, el video, y cualquier duda hay que hacerla en la clase del Zoom, ¿sí? Es importante que ustedes revisen todas estas teorías, todos estos ejercicios que están resueltos en el video, ¿no? Esos 5 ejercicios. Y luego intenten hacer, investiguen, ¿ya? Y en la clase de Zoom puedan participar con tranquilidad. Bien, chicos, entonces nos vemos en la clase de Zoom. Cuídense.